Hola, ¿cómo están? En este crecimiento en el lenguaje Python y sus ventajas para la enseñanza de la matemática y la ciencia de datos en la Universidad de Antioquia, hoy queremos presentar un apéndice sobre el módulo incorporado Fractions de Python y su clase asociada Fraction para trabajar con números racionales. Entonces, pues esta librería Fraction y su clase Fraction en Python pues nos dice DeepSeek que esta librería Fraction es un módulo incorporado en Python que proporciona soporte para números racionales, permitiendo trabajar con fracciones de manera precisa en lugar de usar aproximaciones con números de punto flotante, porque como sabemos hay fracciones de representación decimal infinita periódica y por lo tanto un computador no vamos a poderlo albergar a ese número en representación decimal eh, cuando la de L es infinita periódica, sino vamos a tener siempre una aproximación. Entonces, cuando queramos trabajar con números racionales eh, de manera precisa y no aproximada, entonces será muy bueno trabajar con la forma fraccionaria a través de la clase fraction del módulo incorporado fractions de Python. Entonces, ahora veamos sobre la clase fraction. Entonces, la clase fraction representa números racionales como fracciones de enteros, numerador y denominador. Es especialmente útil mm, cuando necesitas precisión exacta en operaciones aritméticas que podrían perder precisión con float. Mm, Ahora veamos cómo crear a partir de esta clase fraction objetos. Entonces, creación de objetos fraction. Entonces, puedes crear fracciones de varias formas. Entonces, primero la sentencia from fractions, import fraction. Y bueno, entonces importamos. Luego, instancia en la clase y al instanciarla le dices el numerador y el denominador de la fracción. Y aquí al correrlo, mire que te muestra entonces una salida mm, de cómo él lo va a mostrarte la fracción. Aquí en F1 o si le decimos print con la función print a ese objeto F1 acabado de instanciar, entonces nos lo entrega como 3 cuartos. Entonces nos lo entrega en forma fraccionaria si utilizamos print y nos lo entrega como objeto de Python F1, si no utilizamos print. Entonces mira aquí, fraction como la clase fraction instanciada con 3,4 y, y en la fracción. Bueno, entonces ahora sí, también podemos instanciar la clase con la cadena de caracteres. Entonces aquí vemos de que llamamos a la clase fraction y la instanciamos con 6 novenos. Entonces él nos entrega la fracción pero simplificada. Entonces, si le decimos aquí print, entonces vamos a obtener ya como no como objeto de Python, sino como presentación en forma fraccionaria como la conocemos. Entonces, si entregamos una cadena, por ejemplo, 10 mm, tercios, entonces él nos entrega 10 tercios. Y si es implicable como 10 sobre 5, entonces nos lo entrega como 2. Entonces nos lo entrega ya simplicado. Entonces podemos instanciar o crear objetos fraction eh, a partir de cadenas o a partir de enteros dados, donde el primer entero es el numerador y el segundo es el denominador. También podemos crear offices fraction a partir de un objeto float. Entonces aquí miren que él nos entrega, nos transforma este decimal finito en la forma fraccionaria, un medio, que si le ponemos entonces print, print, nos lo pone ya aquí en, en un medio. Y entonces aquí podemos también, bueno, y si fuera punto 25, que nosotros también lo conocemos. Entonces vamos así, punto 25 y nos genera un cuarto. Y ya uno, si le pone 0,33, uno esperaría que diera un tercio, pero nos entrega, es una fracción muy grande, muy grande, con un numerador muy grande, un denominador muy grande. Entonces sería como una de las limitaciones, pero para los decimales infinitos periódicos que para los que no les entrega es una aproximación. Entonces,
y si usted le da una mejor aproximación con más puntos, más decimales, entonces la fracción cambia un poquito más. Entonces, para hacerla más precisa a el decimal que le acaba de entregar, miren que aquí le doy más y ya me da esa fracción que la aproxima mucho mejor y que la puedo evaluar. Vamos a ver si aquí la pongo una nueva línea. F3 punto val f, vamos a ver si tiene un método de val f para llevarlo. Dice que no tiene atributo de val f, entonces vamos a, para llevarlo de la forma fraccionaria, bueno, evaluate, parece ser que tiene evaluate, tiene método evaluate, y si lo evaluamos, bueno, tampoco me dice que tiene método evaluate, entonces podemos preguntarle a la inteligencia artificial pues que me dé, entonces dame los métodos y atributos asociados a un objeto fraction del módulo incorporado fraction, mm, mm, fractions en plural. Entonces, que nos diga cuáles son y para ver cuál es el que nos permite pasar de fracción a forma decimal. Entonces aquí nos dice que tiene numerator y denominator, que van a ser enteros, que devuelve el numerador y el denominador de la fracción. Y limit denominator, max denominator, y encuentra la fracción más cercana que tenga un denominador menor o igual al máximo del denominador y utilizar para aproximar números irracionales o float con error de precisión. Entonces aquí él dice que encuentra pues la fracción más cercana. Entonces nos va a entregar para este limit denominator, vamos a ponerlo, aquí nos muestra cómo, aquí le genera, por ejemplo, cuando es pi, que obtenemos con fraction mat pi, les voy a obtener una fracción que se acerca a pi, que nos aproxime a pi, y aquí le decimos limit denominator 100 a ese objeto, y me da 22 séptimos, una muy buena aproximación. Entonces, nos muestra pues cómo podemos para números irracionales obtener un racional razonable que lo aproxime. También muy bacano. Y los métodos heredados de numbers.rational, entonces tiene el método add, sub, mul y pow para potencia, valor absoluto, negación, comparaciones. Tiene bastantes. Y aquí nos dice que conversión a otros tipos, este float convierte a fracción, bueno, la fracción en un float. Este es el que necesitamos ahorita. Entonces, bueno, entonces tiene que ser con punto, eh, bajo, bueno, bajo, float, bajo, y termina en paréntesis. Y ahora sí, miren que no lo pasó a punto 33, a un tercio. Bueno, perdón, a punto 33. Este que era, eh, que lo había dejado en esta fracción. Pues tenemos la fracción, una fracción que no hubiera querido que hubiera sido un tercio, pero una fracción no la da igual de precisa. Mm, de pronto si uno le pidiera simplificarla, entonces podemos pedirle aquí con float, convierte la fracción en float, este convierte la fracción a int de manera truncada, que es como aplicarle float a fraction, y aquí int a fraction, también se puede hacer de esa manera, y round redondea la fracción al número de decimales que uno le dé, eh, redondea al entero más cercano. Y métodos especiales, además de los operadores aritméticos, Fraction implementa otros métodos especiales como str, representación legible de la fracción, o sea, para convertir la fracción en una cadena de caracteres. Este rep, que lo vuelve como
cadena de caracteres a la forma de Python, fracción, la forma de Python en forma funcional, fraction y entre paréntesis el numerador y el denominador separados por coma, y hash para usar fraction en diccionarios y conjuntos. Entonces hash y nos permite entonces utilizarlo en diccionarios y conjuntos. Y también tiene interoperabilidad con otros tipos numéricos. Entonces que yo puedo a una fracción sumarle un entero o una fracción sumarle un decimal. No va a poder hacer. Entonces hay interoperabilidad con otros tipos numéricos. Y aquí, bueno, aquí ya nos muestran notas importantes. Las fracciones siempre se simplifican automáticamente y la fracción 4/6 se convierte a 2/3 y el denominador nunca va a ser negativo, el signo se aplica al numerador y se crea desde un float y puede heredar imprecisiones. Y si se crea desde un float, puede heredar imprecisiones. Entonces aquí, ahí es donde uno ve que fracción de punto 1 no es exactamente un décimo. Entonces, el crear objetos desde decimales genera imprecisiones en este caso. Así también como para ver las limitaciones. Entonces aquí vemos, bueno, si creas un decimal, una fracción a partir de un decimal, como en este caso, al aplicarle el limit denominator 1000, encontrarás la fracción denominador menor o igual a 1000. Denominador, la fracción que mejor se aproxime a este decimal. Nos va a dar una muy buena aproximación. Y este también lo dejamos acá para dejarlo en práctica alrededor de este módulo. Entonces, en este apéndice eh, en este apéndice, limitaciones, aquí en este, entonces aquí le ponemos esta última partecita sobre los métodos asociados y terminamos entonces esta lectura, esta parte que me permite a mí en la enseñanza utilizar desde Python la enseñanza de los números racionales. Entonces voy a crear una lista de reproducción para solo números racionales. Entonces así es esta. Aquí ya vimos cómo crearla a partir de un par de números enteros que representan el numerador y el denominador. Acá a partir de una cadena de caracteres, aquí a partir de un número de punto flotante, vamos a partir de un número decimal, y aquí a partir de otro. Entonces aquí fracción de f2, entonces puedo crear una nueva fracción a partir de una ya dada. Aquí ponemos también, bueno, entonces a partir de F2 no, entonces sino de F3. Ah, bueno, entonces lo creamos y me da esta, a partir de F3, esa, que si la imprimo, print, me la da ya no como fracción de, esa forma funcional, sino ya como una forma fraccional. Y aquí a partir de un decimal, que ya vimos que puede tener imprecisiones, y ahora propiedades y métodos principales. Entonces, aquí otra vez de fraction import fraction y creamos el objeto f a partir de la fracción 3/4. Entonces aquí, si quiero verla, pues escribo f y veo la fracción 3/4. Luego acceder al numerador del denominador, entonces con los atributos numerator y denominator, aquí ya los tenemos. Y con float de f, entonces nos lleva la fracción a forma decimal, punto .75. Y después de crear dos fracciones, f1 y f2, puedo sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Entonces aquí a un medio más un tercio, entonces puedo sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas y también puedo comparar una fracción a ver si es mayor que otra. Si un medio es mayor que un tercio, y él me dice que true, que es verdadero. Entonces que las podemos también comparar. Entonces nos va a poder hacer operaciones con fracciones y nos entrega el resultado en forma fraccionaria con la función print y nos va a hacer comparaciones entre fracciones, que también es bastante interesante en la enseñanza. Y ya aquí unos métodos útiles. Entonces, si creas un objeto fraction a partir de un número decimal, en este caso una aproximación a pi, y con límite de 16, entonces encuentras una fracción que es con denominador menor o igual a 16 en este caso, que aproxima muy bien a este decimal. Entonces aquí podemos poner como, bueno, y si le ponemos 100, denominador 100, entonces nos da una mejor fracción, denominador menor o igual que 100,
que aproxima mejor a este decimal que está acá. Entonces así cambió mucho mejor. Así, limit denominator se evalúa en un número que es la cota superior para el denominador de la fracción que buscamos. Ujú. Y uno espera, pues bueno, pues si le pongo números más grandes voy a tener una mejor aproximación. Y uno lo puede evaluar. Mire, 311 dividido 99, 311 dividido 99 y ver que efectivamente te da, en este caso, un número periódico, 3.14, 14, 3.14, 14, 14, 14. Esa fue la aproximación que nos entregó a este. Y si le ponemos con 1000, pues miremos a ver qué aproximación obtenemos. Entonces obtenemos 355 sobre 113. Y este, vamos a control C, le aplicamos a él aquí, en este, float, a la función float, a ese objeto. Y así nos muestra que ya nos queda mucho mejor. Miren que ya queda 3.1415. Entonces que cada vez que yo ponga evalúe al límite del denominator en un número cada vez más grande, obtener una fracción de denominador mucho más grande y será una mejor aproximación al número decimal con el que crea la fracción dada. Y aquí ya viene reducción automática, entonces que él va a simplificar. Yo doy una fracción, en este caso 6 octavos, que es simplificable a 3 cuartos, entonces él nos la entrega simplificada. Y interoperabilidad, que es que yo puedo a un objeto fraction sumarle un entero o a un objeto fraction sumarle un decimal. Y aquí nos entrega esas sumas. Y entonces un medio más 1 que me da 3 medios y un medio más 0.5 que me va a dar 1. Entonces no lo va a hacer perfecto. Pero en este caso, pues al sumarle un flotante, el resultado me dio flotante. Y aquí al sumarle un entero, el resultado me dio fracción. Entonces ya de la manera como él trabaja. Y ventajas sobre los floats, entonces la primera es la precisión. Gracias a functions nos dará, podemos manipular con precisión exacta operaciones aritméticas y sin errores de redondeo en muchas operaciones y representación exacta de números racionales. Gracias a la clase function del módulo incorporado functions. Y limitaciones, puede ser menos eficiente en términos de memoria y velocidad que los float y no es adecuado para números irracionales y al construir desde float puede capturar imprecisiones de float original, entonces no lo debemos de hacer desde float. Y la clase fraction es particularmente útil en aplicaciones matemáticas, financieras y cualquier dominio donde la precisión exacta en operaciones fraccionarias sea crítica. Entonces, es particularmente útil pues en aplicaciones matemáticas, financieras y en cualquier dominio donde la precisión exacta es muy importante. Y aquí ya nos va a mostrar sobre algunos métodos más adicionales a, este, a esta clase function, métodos y atributos. Aquí ya nos da que los atributos son numerator y denominator. Y ya los métodos asociados son, entre otros métodos, está limit denominator para encontrar la fracción más cercana a un objeto fracción dado, como para encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada. También nos les sirve para una en la enseñanza que les enseña a los estudiantes a amplificar fracciones. Y bueno, y aquí ya nos tiene que puede sumar métodos de adición, el método guión bajo add, guión bajo sub, para resta o sustracción, y guión bajo mul para multiplicación, pero también se puede utilizar el asterisco, y para división el slash entre fracciones, y para potencia el doble asterisco para elevar una potencia a un número dado. Me parece muy completo esta clase de Python. Y entonces, en definitiva, tenemos pues a los métodos float y nTround, también para redondear un objeto fraction a el entero más cercano. Entonces, el método round aplicado a una fracción le va a arrojar el entero más cercano. Por ejemplo, para 5 medios, que es 2.5, nos va a arrojar el 3. Entonces, podemos también verificarlo. Entonces, que aquí le vamos a poner número, le ponemos fraction
de 5 medios y él nos lo da. Y si le aplicamos round de este, entonces nos va a entregar el entero más cercano, que en este caso él nos lo dio a 2. En este caso pensaba la inteligencia que nos lo iba a dar a 3. El entero más cercano nos dio a 2 en este caso. Y pongámosle, por ejemplo, 3 medios. Entonces nos lo redondea a 2 también, 3 medios. Y un medio nos lo redondea a 0. Entonces, bueno, tiene un redondeo al entero más cercano, algunas veces como en este caso toma al 0 y algunas veces toma al entero más cercano siguiente, es decir, al 1. Entonces, pareciera como que cambiara, aquí lo corro y sigue siendo el 0. Bueno, entonces tiene ese método de redondeo de INT para encontrar entonces, aquí le ponemos INT para encontrar la fracción al entero truncado. Entonces, a un medio el entero truncado es 0.5, pero a 3 medios entonces nos devolver un 1 y a 5 medios nos devolver el 2. Entonces, es al menor entero contenido en la fracción. Entonces, con el método INT y con float que nos va a llevar eso a la forma decimal. Float a la forma decimal de la fracción. En este caso, a 5 medios nos lo va a dar en forma decimal 2.5. Entonces así se vuelve un elemento muy bueno para la enseñanza de los números racionales y a mí como docente entonces me permite dejar recursos para los estudiantes en mi canal. En este caso, entonces voy a generar una lista de reproducción, como les había dicho, para solo los números racionales. Muchas veces.